e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y después desapareció porque le llevó Dios. Tremendo este hombre. Tremendo este hombre que Dios levanta. Fuerte pregonero de justicia que también predicó la segunda venida de Jesús. Pero nosotros vamos a estudiar qué es caminar con Dios. Mire que Satanás es bien tremendo, hermanos. ¿Qué dice en el libro de Mateo 5? Si usted ha leído todo el sermón, dice que engañaría, si fuese posible, a los escogidos. Y nosotros no estamos exsueltos de estar creyendo que estamos caminando con Dios. El ser humano no ha analizado. Cuando usted se pone a estudiar qué es caminar con Dios, no es el caminar que nosotros profesamos. Creer solamente. Y Satanás ha tomado ventaja haciéndonos creer. Con esto no estoy diciendo que no hay personas que están caminando con Dios, de que las hay, dice la Biblia, que sí hay fieles. Yo no le puedo decir quién son, pero el Señor dice que sí, que hay fieles que están caminando con Dios, porque Dios siempre ha tenido su pueblo en todo el mundo. Pero el mensaje de esta hora es para analizar si verdaderamente usted y yo estamos caminando con Dios. Y aparte, ¿qué es caminar con Dios? ¿Será que estamos caminando con Dios adecuadamente? No tiene que contestar, solamente analice. ¿Será que usted y yo estamos caminando con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Dice Jesús, el que dice que le conoce debe de andar como Él anduvo. Tenemos que pensar, tenemos que analizar, porque Enoc representa a aquellos que se están santificando para ser llevados a la eternidad. Por eso tenemos que estudiar cuidadosamente cómo fue que Enoc caminó con Dios y qué representa eso de caminar. Mire lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8 y versículo 17. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 17. Le voy a dar lectura y dice: he visto todas las obras de Dios. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra, debajo del sol se hace. Por mucho que se afane el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué debemos que estar? El Señor dice bien claro: buscar el reino de Dios y su justicia primero. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. ¿Será que Enoc entendió esto?
Vea que Enoc, en los tiempos de Enoc no había Biblia. No había Biblia. Pero Enoc entendió esto por fe. Que era necesario buscar primero del reino de Dios y su justicia. Es lo que la lección que hemos estudiado. Se dice que Enoc buscó primero el reino de Dios. Por mucho que se afane el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso la alcanzará. Y luego allí en el capítulo 9, dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Claro que aquí no está hablando de Enoc, pero Enoc comprendió que todos los pensamientos, cada parte de su ser, incluyendo sus ganancias, incluyendo sus ovejas, su rebaño, su hogar, todo estaban. ¿Será que él puso en primer lugar sus cosas materiales? Si el Señor dice que donde esté el corazón, y donde estén las riquezas también va a estar ahí ¿qué? Claro, habla de la mente. El caminar con Dios, hermanos, no es lo que nosotros hemos estado profesando. El caminar con Dios es amplio. El caminar con Dios es una entrega total desde el día que tú has aceptado a Cristo. Desde el día que tú fuiste bautizado, desde ese momento tú tienes que caminar con Dios. Enoc no solamente hacía profesión, sino que también hacía expresión. ¿Usted entiende la diferencia entre profesión y expresión? ¿Qué profesa usted y qué profeso yo? Que caminamos con Dios, que le servimos a Dios, ¿cierto? Pero Enoc hacía expresión y profesión. ¿Entiende usted eso? Expresión y profesión. Si yo profeso, debo de expresarlo también. Le explico. Un doctor, para ser un doctor, tiene que hacer la teoría y la práctica. ¿Verdad que sí? Se prepara en ambos lados, la teoría y la práctica. ¿Será que no solamente era teórico pero no practicaba? Expresión y profesión son dos cosas diferentes. A mí de nada me sirve estudiar. Puedo ser muy teórico, pero nada de profesión. Es decir, la profesión es... ¿Qué es la profesión?
La práctica. Nosotros podemos estar hablando mucho. Camino con Dios, camino con Dios. Muy expresionistas. Pero la práctica no se lleva de la mano con la expresión. Tenemos que estudiar porque entonces Enoc hacía ambas cosas. Enoc no solamente oía, sino también hacía. Dice aquí, toda verdad es importante que se reciba en el corazón. Debe hallar expresión ¿en dónde? En la vida. Toda verdad debe de ser recibida en el corazón. Está hablando de la mente. Debe hallar expresión en la vida. ¿Esto hacía Enoc? ¿O nomás hablaba Enoc? Si nosotros estamos hablando mucho y no practicando, entonces yo no estoy caminando con Dios. ¿De qué me sirve estudiar tanto si no estoy practicando cada parte de la Biblia que yo estoy leyendo? Es en proposición a la medida que se recibe del amor de Cristo como los hombres desean proclamar su poder a otros. El mismo acto de proclamación lo profundiza e intensifica el valor que tiene para nuestras propias almas. ¿Cómo usted está recibiendo la verdad? ¿Cómo yo estoy recibiendo la verdad? ¿La atesoro? Porque déjame decirte que no hacía eso. Cuando tú lees la Biblia, atesoras cada parte, atesoras cada versículo, cada letra. ¿La atesoras en tu vida? Y el atesorar es practicar. Nuestra fe debe ser prolífica en buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Si tenemos fe, ¿tú sabías que la fe demanda completamente obediencia? La fe demanda completamente obediencia. Y Enoc comprendió que la fe sin obra es muerta. Si tú tienes fe y proclamas fe, debemos de obedecer. ¿Cuánto? ¿Poquito? Todo. El caminar con Dios no es que yo esté de acuerdo en algunas cosas, en practicar en algunas cosas. El caminar con Dios es obedecer todo. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿será que Dios se puede acercar a ti si no estás de acuerdo con Él? ¿Será que lo que estás profesando, que caminas con Dios, será que Dios se acerca a ti? Ese acercar, cuando Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es quiere decir que Dios va a caminar.
Jesús fue bien claro en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Jesús es bien específico. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice ahí en el libro de Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andaremos caminando con Jesús si estamos de acuerdo? ¿Verdad que este texto hay que meditarlo? Porque nosotros decimos que estamos caminando con Dios. Y si te preguntan afuera, lo primero que decimos es que sí estamos caminando con Dios. Caminarás tú solo, pero Dios no se para ni contigo para dar un paso contigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo no estamos de acuerdo con su palabra, Dios no puede caminar contigo, no puede caminar conmigo. Es una farsa que el ser humano, hermanos, esos engaños de Satanás, del enemigo, se está cumpliendo tal vez en nuestras vidas, haciéndonos creer que estamos caminando con Dios y que las bendiciones provienen de Dios. Pero Jesús dice, andarán dos juntos. Si una persona viene y te dice, vamos a caminar juntos, una persona que no conozcas, ¿caminarías con él? Que se te parezca una persona con un rasgo no muy bueno y que diga, hey, vamos a caminar juntos. Vamos a darle la vuelta al parque, ¿caminarías con él? Una vueltita. No lo conoces, va a decir, este me puede matar. Le pensarías 3 veces, ¿no? Para caminar con esa persona. Para que tú camines con él, tienes que conocerlo primero. Tú no caminarías con una persona desconocida. Ahora Jesús lo aplica aquí, que aquellos que no están de acuerdo con él, Dios no puede caminar con ellos. Y Jesús nos dice que si nosotros estamos profesando caminar con Dios, tenemos que hacerlo una realidad en nuestras vidas. Mira lo que dice Jesús abajo, dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Y así estamos tú y yo. Camino con Dios, pero no hay Dios. Así está el león. Es decir, para que caminen dos, tiene que haber dos. Para que el león tenga presa, debe de haber la víctima. Por eso Jesús dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin haber apresado algo? ¿Caerá el ave en el lazo de la tierra sin haber cazador? Se necesitan dos complementos. Dos. ¿Se alzará el lazo a la tierra si no ha atrapado nada? ¿Ves cómo Jesús compara esto con nosotros? Eso es una falsa idea, hermano, de que estamos caminando con Dios. Si tú y yo no tenemos estas cualidades, que dice, tenemos que estar de acuerdo con Dios en todo para que Dios camine con nosotros. Tenemos que hacerlo una realidad. O de lo contrario, estamos soñando como el león. Ruge, pero no hay presa. El cazador aventó el lazo, pero no agarró nada y está con la mente, agarré algo. Y así estamos tú y yo, tal vez. Estamos diciendo, estamos caminando con Dios. En las mañanas, ¿qué decimos? Señor, dirige mi vida. Cuando te levantas, Señor, dirige mi vida. Pero sabes que Dios ya conoce lo que vas a hacer más adelante.
¿Para qué voy a caminar yo con este en la mañana? Si de rato se me va a desviar. Tú sabes que cuando Jesús quiere dirigir tu vida en la mañana, Él tiene que dirigir tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que hace Jesús? Cuando nosotros tomamos el carro en la mañana, pedimos la dirección del Señor. Lo que hacemos es que, Señor, acompáñame, dirige mi vida. ¿Cierto? Todos pedimos esa bendición en la mañana, que Jesús dirija nuestras vidas, ¿verdad que sí? Pero ¿quién lleva el timón? Nosotros. Y si Jesús va de copiloto, Jesús te dice, dale derecho. Pero como nosotros tenemos el timón, agarramos para otro lado. Queremos que el general o el capitán sea dirigido por el que lleva el timón. Enoc entendió eso, que para poder caminar Enoc con él, Dios tenía que dirigir su vida en todo. Cuando tú diriges tu vida, cuando yo dirijo mi vida, hermano, no espere que Dios camine contigo. Cuando tú te crees más sabio que Dios, cuando tú pones tus expresiones por encima de las de Dios, no espere que Dios camine un paso contigo. Porque es Jesús quien dirige al ser humano. Y si tú no estás de acuerdo con Dios al 100%, Jesús no puede andar contigo, no pueden andar juntos. Te puedo dar muchos ejemplos, hermano, muchos ejemplos de qué es caminar con Dios. Pero vamos a leer aquí algunos más. Vuestra fuerza y bendiciones espirituales estarán en proporción por el trabajo de las buenas obras que realicen. Mucho más podría hacerse por Cristo si todos los que tienen la luz de la verdad la practican. Se me mostró que como pueblo de Dios somos deficientes. Nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. ¿Usted cree que hay Dios? ¿Cree en Dios? ¿Lo ha visto? ¿Pero cómo lo sabe que hay Dios? Por la fe. Es decir, usted cree que hay Dios, pero por fe. Pero no creemos en la santidad y la santidad. ¿Es así, no? Por fe tenemos que estar santificándonos. Por fe tenemos que estar obedeciendo. Por fe tenemos que someternos al Señor. Por eso dice aquí que nuestra vida no está de acuerdo con la fe que profesamos. Si usted cree que hay Dios, también crea que hay Dios que puede caminar con usted, pero cuando usted se somete a sus principios. Porque nosotros podemos tener una fe ciega, una fe resonante como metal. Si usted tiene fe y yo tengo fe, pues por esa fe vamos a obedecer todos los requisitos de Dios y vamos a estar en acuerdo con todo lo que Él diga. Pero se mostró aquí que nuestras obras no están de acuerdo con la fe.
Nuestra fe testifica que estamos viviendo bajo la proclamación de la más solemne e importante mensaje que se haya dado jamás a los mortales. Sin embargo, con plena conciencia de este hecho, nuestros esfuerzos, nuestro celo, nuestro espíritu de abnegación no se compara con el carácter de la obra. Hermanos, estamos haciendo esfuerzo por ser como nuestro Maestro. Nos estamos esforzando. Hemos leído infinidades de lecciones de la santidad. Hemos leído, hemos estudiado infinidades de textos que sin santidad nadie va a ver al Señor. Hemos estudiado también que cuando tú te bautizas tienes que buscar el reino de Dios y su justicia primero. Lo mundano ya quedó atrás. ¿Y hemos entendido eso? ¿Tú sabías que Enoc representa a aquellos que no se mezclan con el mundo? ¿Tú sabías que Enoc representa a aquellos que no participan en lo mundano? Pero nuestra fe testifica lo contrario. ¿Tenemos celo por Dios? No el celo que uno profesa. El Señor está hablando de otro celo. Claro, tú cuando ves a una persona que se está postrando ante una imagen, luego te pones celoso y le hablas. El Señor no está hablando de ese celo. ¿Cuántos de aquí somos celosos en la obra de Dios? ¿Cuántos somos celosos? Pues si eres celoso, si yo soy celoso, debo de arreglar mi vida. Si yo soy celoso, debo de estar haciendo un esfuerzo por tener el carácter de Dios. Eso es ser celoso. Si tengo celos a Dios, tengo que empezar a trabajar en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Eso es el celo que Dios quiere. Porque nosotros podemos estar diciendo que tenemos celo. Ese no es el celo. Celo es que tú vayas arreglando tu vida. El celo es de que tú, tu familia, se vayan consagrando, me vaya consagrando para ser practicadores, no solo hacedores, sino practicadores y hacedores. Eso es el celo que Dios quiere, que seamos celosos, hermanos. El celo es despertar, porque el Señor dice que estamos como muertos. Ese es el celo del que el Señor habla. Si tienes celos por Dios, tenemos que entonces despertar y que haya un reavivamiento en cada uno de nosotros. Salgan con fe, dice aquí, salgan con fe. Proclamen la verdad como si la creyeran. Que aquellos por los cuales trabajan vean para que ustedes es una verdad y es una realidad y la viven. ¿Verdad que esto es claro? ¿Qué es la fe? Hacer realidad lo que profesamos. Si decimos que estamos caminando con Dios, pues hay que obedecer. Dice el Señor, someteos a Dios. Eso es lo que entendió Enoc. Enoc se sometió a Dios. ¿Cuánto se sometió Enoc a Dios? Nomás sometió de aquí para abajo. Y acá no. ¿Cuánto se sometió Enoc a Dios?
¿Qué dice el libro de Tesalonicenses? Santificados completamente. ¿Cuánto? ¿En poquito? ¿Quiere que se lo lea? Que el Señor es bien específico, dice que debemos de someter nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Es decir, completos. Pero queremos que Dios nomás santifique una parte. ¿Verdad que sí? Queremos que Dios nomás santifique de aquí para abajo y esto para afuera. Él no representa a aquellos que no se mezclaron con el mundo. Jesús hizo una oración por su pueblo antes de ascender a los cielos. Y Jesús estaba rogando con lágrimas, pidiendo por su pueblo, para que su pueblo no se contaminara con el mundo. Jesús le dijo a Juanito, escribe ahí, porque muchos no van a creer. En el libro de Juan 17, versículo 4, Enoc también representa a aquellos que están en el mundo, pero no son del mundo. En el libro de Juan, Juan 17, 4. No, es Juan 10. 14, Juan 17, 14. La representación de Enoc se debe ver en un pueblo diferente de ahora. Por eso Dios lo deja como ejemplo a Enoc. Porque si nosotros decimos, no, es que Dios venció porque Él era divino. Pero el Señor te dice, mira, te voy a dejar a un ser humano. Te voy a dejar a un ser humano 100%, para que veas que Él estaba en el mundo y no se contaminó con el mundo. Y eso Jesús lo deja para aplicarlo también a nuestra vida. ¿Qué dice allí? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Enoc vivió eso? Enoc vivió eso. Él no vivía en el campo, bajaba a la ciudad, pero jamás se contaminó. Cuando el Señor dice, no son del mundo, quiere decir que no se contaminó, que no participó. Ahora, con eso yo no le estoy diciendo que no le hable a su amigo, a su hermana, a su familiar. No. El problema es que si usted va con el vecino, con el amigo, con la amiga, con el primo, si él es impío, usted ya está de rato hablando como él, comiendo como él, bromeando como él. Por eso el Señor dice, no son del mundo. Y el apóstol Pablo lo escribe un poco más detalladamente, porque el problema está aquí. Aquí. Por eso el Señor le dijo a a Nicodemo, es necesario que nazcas otra vez. ¿Y cuál es ese nacer? ¿Nuevo qué? Nuevo corazón. Porque de aquí sale todo. Mire cómo lo vio Pablo. Mire cómo lo vio Pablo, Romanos 7. Romanos 7, 23 y 25.
pero me gustaría leer desde el 21 hasta el 25. Dice así. Mire cómo lo escribe Pablo, Nosotros tenemos que ser modelos para otros. Y Dios tiene que ser modelo para nosotros. Es decir, tenemos que dar un testimonio vivo afuera de que es Dios quien dirige mi vida. Mire cómo dice aquí Pablo, dice: hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vamos a ver de qué ley está hablando. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Dónde está el problema entonces? Aquí. Por eso el Señor dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ¿sabe por qué nosotros no reflejamos el carácter de Dios? Porque la mente es débil. Estamos en el mundo, pero somos tan débiles, somos tan frágiles, que la tentación nos gana. Y mira que Satanás tiene para todo el mundo, Satanás tiene para todo el mundo, y Satanás sabe cómo hacer que el pueblo de Dios no camine con Jesús. Nosotros podemos estar, sí estoy caminando con Dios, con el simple hecho de que tú estés pensando en lo mundano, ya te separaste de Dios. Con el simple hecho de que quebrantes uno de sus preceptos, ya Dios no está caminando contigo. Con el simple hecho que no estés de acuerdo con Dios en todo, Dios no te acompaña a ninguna parte. Porque el problema está aquí. Y somos tan frágiles, hermanos, que caemos en lo mundano. No creas que las tiendas allá, casi las tiendas, todas las tiendas tienen televisión y radio. No hay ninguna que no tenga televisión y radio. Los que venimos del mundo nos gustaba radio y televisión. Por eso Satanás tiene las dos cosas en todas las tiendas. Y él sabe que un miembro, que un hijo de Dios tiene que entrar allí. Y los que son americanos, pues les ponen música en inglés. A los hispanos nos ponen música en español. A mí me ha pasado. Yo escuchaba música, pero Satanás sabe que cuando entramos a una tienda, ahí está la música. Y cuando acuerdas ya la estás cantando. Cuando acuerdas ya estás moviendo el pie. Por eso dice el apóstol Pablo aquí que mas veo otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles miembros? Las manos, los pies, los ojos, la lengua, la boca, los oídos. Todos esos miembros están expuestos a
caer en tentación en lo mundano. Y eso nos separa de nuestro Creador. No tienes que, mira, hermano, esto es serio. Esto es serio. Nosotros podemos decir, no, pero yo no caigo en eso. Ya ni la música me gusta, ya la aborrecí. ¿Cómo te estás dando tú cuenta que no estás caminando con Dios? ¿Cómo te puedes dar tú cuenta que no estás caminando con Dios? Por eso dice el Señor que tenemos que escudriñar nuestros corazones para ver si estás en qué, en la sana doctrina, a ver si estás obedeciendo a Dios. Por eso Dios nos deja la ley como principio, como espejo. ¿Cómo te das tú cuenta cuando no estás caminando con Dios? Hermano, cuando Dios escribió en San Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Escuche bien, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, déjame decirte que los mandamientos no son un menú. Los mandamientos no son un menú, hermano, como te lo dan en un restaurante. Hay 10 mandamientos y el ser humano, ¿sabes qué hace? No, el primero, ese no lo guardo. El segundo no, porque ese es más notable. El tercero, ese va. Pero los que sí son visibles, esos sí los guardamos. Hermano, ¿tú sabes que la verdad no está en la mayoría? La verdad no está en la mayoría. Podemos ser aquí 50, 60, pero el Señor dice que la verdad no está en la mayoría. Porque nosotros vemos así la ley. La escogemos como si estuviéramos ahí, buscando un menú ahí. Este sí, este no. Así somos. Y decimos que estamos caminando con el Señor. Ahora, esto es bien serio, déjame decirte. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. ¿Y el poder cuál? Hay uno. El catolicismo. ¿Utilizado por quién? Por Satanás. Y ellos están atacando la sana doctrina de Dios. Ellos no están de acuerdo con Dios. Por lo tanto, ellos no están caminando con Dios. ¿Sabías que tú y yo podemos estar atacando a la iglesia? Y no nos podemos dar cuenta. Va a decir, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo estar atacando a la iglesia? ¿Sabes cómo Jesús le decía a los judíos, a los rabinos? Le decía maestros peligrosos. Les decía maestros peligrosos porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Les decía maestros peligrosos y el Señor los advertía. A todos, cuidado con eso porque son peligrosos, porque no están de acuerdo conmigo. Cuando tú no estás de acuerdo con Dios, Dios te ve así también. Peligroso. ¿Por qué crees que Dios apartó de ellos? Porque no estaban de acuerdo, no caminaron juntos. Y ellos decían que caminaban con Dios. ¿Sabías que tú y yo podemos estar atacando la iglesia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Y digo que camino con Dios. Y digo que Dios me bendice y que Dios me bendice por aquí y por allá y que Dios anda con mi familia. Es cierto que Dios también es un Dios de amor y te protege. Pero ¿sabías tú que nosotros podemos estar atacando la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos estar atacando la iglesia de Dios? Cuando no hace su voluntad. Cuando no estás de acuerdo con Él.
y caminamos con Dios. Y Jesús nos ve como a los rabinos judíos, maestros peligrosos, porque aquí dicen una cosa, pero dicen en el libro de Tito, mas con sus hechos lo niegan. Y esto implica en todo. Cuando tú fallas en un punto, no estás de acuerdo con Dios. Santiago 2:10 así lo dice. Cualquiera que guarde los 10 mandamientos, pero transgrede uno solo, se hace culpable. Juan 8:44, mira. Vamos a ver. Aquel que no permanece en la verdad, aquel que la está desechando, aquel que está quebrantando su ley, sus mandamientos, pro salud, está haciendo la obra del diablo. Porque mira, dice aquí, dice Juan 8:44. Si nosotros queremos verdaderamente caminar con Dios, tenemos que obedecer la verdad. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuanto habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Qué pasa cuando nosotros no practicamos la verdad? ¿Qué dice? ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Atacando qué? La iglesia. Porque el enemigo ataca la iglesia de Cristo. Y cuando tú no recibes la verdad por amor, tú no la practicas por amor a Jesús, cuando tú quebrantas sus mandamientos, cuando quebrantas sus derechos, sus estatutos, sus mandamientos, entonces tú te haces también como el diablo, atacador. Por eso les digo que la verdad no está en la mayoría. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pocos. Y estamos caminando con Dios. Pues ha de ser otro Dios, hermano, porque si estamos en desobediencia, no sé qué Dios esté caminando contigo ni conmigo. ¿Qué es caminar con Dios? El que quiera saber qué es caminar con Dios, vaya a leer Camino a Cristo. Por eso dice caminar con Dios, camino a Cristo. Aquí le va a enseñar qué es caminar con Dios. Para que así ustedes digan, no, el hermano habló sus propias palabras, pero no. ¿Qué es caminar con Dios? Dice, Jesús enseña la misma cosa cuando dice, permanecer en mí. Caminar con Dios es permanecer en Él. Ahora, ¿cuándo tú vas a permanecer en Él? Cuando obedeces. Y yo en vosotros. ¿Cómo puede el sarmiento llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque separados sos de mí y nada podéis hacer. Clarito esto, ¿verdad que sí? Dice, cuando tú no obedeces la verdad, yo me separo de ti, no caminamos juntos. Con un punto que estemos fallando, es suficiente para que Dios no permanezca en ti y en mí. Con un punto. Recibiendo nuestra vida de Él,
No os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Se requieren dos, ¿verdad? ¿Tú te recuerdas cuando Jesús empezó a trabajar en la creación? Él no obró solo. Él necesitó la ayuda del Padre. El Padre es el arquitecto y Jesús era el constructor. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecen. Jesús dice: ¿por qué separados de mí nada podéis hacer? Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de la unión con Cristo. Eso lo vivió Enoc. Cuando tú vas a leer el libro de Romanos, capítulo 6, dice que nosotros somos plantados con Jesús. Y esa planta debe de salir como una sola. Porque si tú, es un injerto para que mejor me entiendas. Están plantados los dos, tú y Jesús. Y cuando esa planta va floreciendo, el cristiano debe de ir creciendo junto con Jesús, hasta llegar a ser un árbol grande, frondoso, que dé frutos. ¿Qué es caminar con Dios? Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica y abandonarlos según te lo indique su providencia. Sea puesta así tu vida en manos de Dios, y será cada día semejante tu vida a la de Cristo. ¿Qué es vivir? ¿Qué es caminar con Dios? Lo que dice aquí. Hacer de Cristo tu vida. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sensibilidad, pero debe de haber una confianza continua y apacible. Nuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Y aquí viene la parte más grande para nosotros. Si nosotros queremos caminar con Dios, debemos de hacer esto. Dice: no debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos. Claro, porque Enoc dependía de Dios. Él jamás dependió de sí mismo. Ni alimentar ansiedad ni temor acerca de que si seremos salvos o no. Todo esto es lo que desvía al alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendad vuestra alma al cuidado de Dios y confiar en Él. Habla de Jesús y pensar en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. ¿Qué dice aquí? Piérdase en Él vuestra personalidad. ¿Quién entendió esto? Y otro discípulo también lo entendió. Pablo. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí.
¿Ve que tenemos varios ejemplos? Pues estos ejemplos son para nosotros. Si queremos caminar con Él, debemos de perdernos en Jesús, desaparecernos. Desterrar toda duda, disipad vuestros temores. Decir como el apóstol Pablo, vivo ya, más no yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquella que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí mismo. El que puede guardar lo que habéis confiado. Si os ponéis en sus manos, Él os hará más que vencedores por aquel que nos amó. Solamente lo que Dios quiere, hermanos, es de que si queremos vivir como Enoc vivió con Dios, es fácil entregarle mi vida completa a Él y ponerle todas nuestras planes, pensamientos, trabajo, todo al Señor. Último versículo, Filipenses 3. Que este sea nuestro mayor anhelo. Porque esto puede ser que tal vez esté estorbando que nosotros no caminemos con Dios. Siempre lo material es algo que el ser humano lo detiene. En el libro de Filipenses, ¿qué dice en el libro de Filipenses 3, del 6 al 8? Filipenses 3, del 6 al 8 dice: en cuanto al celo, vea el celo, ¿qué? De lo que es el celo. Porque ya dije que el celo del que nosotros profesamos, no, ese celo no es. Vea cuál es el celo del que habla el apóstol Pablo. Dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por la cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar ¿a quién? A Cristo. Esto es lo que detiene al ser humano para que camine con Dios, lo material. El apóstol Pablo tuvo un celo tremendo por Jesús. Y él crucificó las ganancias terrenales para poder ganar a Jesús. A Jesús no se va a ganar, hermanos, si estamos todavía en lo mundano. Jesús no va a caminar contigo, no va a caminar conmigo si tenemos todavía nosotros cosas que detienen, montañas, dice, montañas que estamos haciendo. Y esas montañas impiden caminar, que Jesús camine con nosotros. Y esa montaña tienes que analizarla tú, tienes que analizar tu vida. ¿Cuál es mi montaña? ¿Cuál es esa cima que no me ayuda a mí a consagrarme? ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es mi montaña? ¿Cuál es tu ganancia? Eso es lo que deberíamos estar viendo nosotros. ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué es lo que más te gusta? Pero conociendo a Cristo por amor y por fe, tenemos que dejar todo, hermanos, porque tenemos un mundo mejor. Así es que, hermanos, tenemos mucho que hacer en nuestras vidas. Esto de no se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Dios va a venir a buscar a Enocs consagrados,
No que hayan dejado lo mundano. Es más, en el libro de Lucas dice, todo aquel que no se destierra de lo mundano, de lo material, no es mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Todo aquel que no se aparta de lo mundano, de lo material, no puede ser mi discípulo. Y nosotros pensamos que somos discípulos de Jesús. Jesús es bien claro en su palabra, hermanos. Tenemos que analizar nuestra vida si estamos caminando con Dios. Así es que nuestro trabajo ahora de aquí para adelante es meditar. Meditar. ¿Qué es lo que me detiene para que Jesús camine conmigo? ¿Qué es el estorbo? ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es mi imagen? Así es que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, porque Jesús viene a buscar enocs modernos de este tiempo, consagrados para ser puestos, para ser llevados a los teatros celestiales para siempre. Que Dios les bendiga, hermano.